gente, pues muy buenas tardes. Damos inicio al segundo encuentro sincrónico correspondiente al derecho civil 3, relacionado con el derecho de las obligaciones. Bueno, encontramos a dos participantes. Acá al participante amigo José Luis ¿Cómo y está, a profesora? Líbano Hernández. Bueno, muy buenas tardes. Y Buenas al tardes, señor profesora. Líbano Hernández. ¿Cómo está? Bueno, Buenas tardes. Líbano, pues de verdad que le queda a uno como más llamativo porque un nombre de Líbano sí no es tan común. Bueno, sí lo conoce uno como el país, la República del Líbano, allá en el Medio Oriente, pero un nombre así Exacto. de Líbano tan común, bueno, es como el nombre de Israel y sin embargo, pues por lo menos en mi familia tengo a un Israel igualmente, y son dos naciones que son limítrofes, tanto el Líbano como Palestina y la República de Israel. Bueno, pero el tema pues es del derecho civil y lo de la geografía pues lo podemos dejar para después. Bien, en este segundo encuentro, en la cual pues se va a evaluar la unidad número 3, aunque esta unidad, aunque se va a dar en la tarde de hoy, pues esta unidad se corresponde a la tercera evaluación, en la cual pues será aproximadamente dentro de 2 semanas. Ya para la más tardar la próxima semana tendrán ustedes la evaluación que van a desarrollar igualmente con el material bibliográfico que se les da para tener como soporte, como apoyo, pero naturalmente pues uno tiene que utilizar las fuentes bibliográficas, los elementos de la doctrina, la opinión de los autores para ampliar sobre todo estos temas que desde el punto de vista de la doctrina pues son bastante importantes, sobre todo por el campo profesional que ellos tienen. El tema de las obligaciones es una de las materias donde se tiene bastante trabajo jurídico, desde el punto de vista tanto contractual como extracontractual y sobre todo las consecuencias que se derivan cuando no se cumplen a cabalidad. Pero así como en las dos primeras unidades se tocó lo que era el tema de las obligaciones propiamente dicho, con sus elementos y sus distintas formas de realizarse, en la unidad número 2, cómo se responde ante los incumplimientos de las obligaciones, sobre todo con la responsabilidad civil. Acá, pues vamos a tocar de dónde es que se derivan, porque ellas, pues en realidad, en un primer momento se dan entre dos personas, un acreedor, un deudor, hay entre ellas un vínculo en la cual una prestación y la otra tiene que responder a esa prestación a través de un pago. Pero para que surja estas prestaciones, pues ella tiene que nacer de una figura jurídica. Y esta figura jurídica las tenemos de dos formas. La una, que tiene que ver con el contrato, y la otra con otras figuras fuera del contrato, que más que todo son el hecho ilícito, el enriquecimiento sin causa, la gestión de negocios y el pago de lo indebido. Bueno, en esta primera parte, el contrato, pues partimos de, por un lado, lo que mayormente los juristas y la cátedra eh, tocan el estudio del contrato y que por lo general es casi que la fuente por excelencia que genera obligaciones. Y esto es allí que la normativa sustantiva, en este caso el Código Civil, le da casi una totalidad de 100 artículos, desde el 1133 hasta casi el 1000, que lo tenemos más adelante, hasta prácticamente hasta el 1172, 50, casi que 50 artículos, donde
especifica no solamente lo que es el contrato, sino sus elementos, su clasificación y los efectos que producen del mismo. Entonces, entrando ya a esta segunda lámina, es parte prácticamente de una definición legal. La propia ley en el 1133 nos dice qué es el contrato. Y el contrato parte primero, ¿quiénes lo realizan? Tienen que ser mínimo dos sujetos, porque habla de dos o más personas, ¿sí? Porque todo esto lo hacemos las personas, en la cual dentro de sus actuaciones realizan este tipo de actividad: constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Y ese vínculo jurídico viene precisamente con la esencia de ese contrato. ¿Qué es lo que ellas, cuando tienen ese vínculo jurídico, hacen? De repente crean, de repente determinan normas, de repente transmiten derechos, de repente modifican derechos o extinguen negocios también. Por lo menos puede constituir, de repente, ¿qué constituyen? Un contrato, por lo menos una sociedad mercantil, una sociedad civil. Ahí tenemos una forma por el cual se puede constituir a través de contrato una empresa. Dentro de ese mismo contrato diseñan los estatutos, que son precisamente las normas cómo va a funcionar la empresa. También dentro del contrato puede transmitirse ¿qué? Puede transmitirse derechos personales, como es el caso, derechos reales, como es el caso de la propiedad. Puede como también transmitir o constituirse derechos personales, entre casos, la figura de los préstamos. Modificar, bueno, dentro de ese mismo contrato se pueden modificar muchas veces las normas relacionadas con ese negocio, o extinguir cuando se libera una obligación. Al liberarse una obligación por medio de ese contrato lo está liberando. Una de ellas es la cancelación de un préstamo. Cuando se cancela un préstamo en la cual se libera la hipoteca, usted está extinguiendo mediante el contrato esa obligación, ese vínculo jurídico que precisamente se generó cuando esas dos o más personas decidieron celebrar un contrato. Por ello, precisamente de acuerdo a la definición de la ley, tenemos qué es lo que en sí es un contrato. Y más tarde y más adelante, pues se indica ese vínculo, cómo va a ser esa naturaleza, una naturaleza de orden personal cuando afecta contenido patrimonial, por lo menos los derechos de crédito, cuando se llevan a cabo préstamos, que es el típico contrato por excelencia por el cual se genera la obligación más desde el punto de vista física, expositiva, apreciada. Y está también desde el punto de vista real, la eficacia real cuando se transmiten derechos de crédito. Digo, perdón, derechos reales, entre eso la propiedad. Porque la propiedad cuando se transmite, ella puede hacerse a través de ventas o a través de la figura de la sucesión o a través de una sentencia como lo es la prescripción adquisitiva. Entonces, precisamente cuando ocurre desde el punto de vista de los derechos reales, la eficacia real, es que el contrato también es medio para transmitir la propiedad. El solo hecho del contrato de compra-venta es el ejemplo típico por excelencia por el cual un contrato también afecta derechos reales, sobre todo desde el punto de vista de la transmisión. Y la normativa legal, como la ven ustedes, desde el 1133 hasta el 1172 del Código Civil. Bueno, en esta siguiente lámina, pues tenemos la clasificación de los contratos. Ello va a depender si es unilateral, si es bilateral, la normativa y según el objeto que presenta. De todas maneras, tanto en la diapositiva como en el material de apoyo y la bibliografía recomendada, pues se encuentran igualmente allí esa clasificación para que ustedes pues la tengan presente. Bueno, la ley pues además
de lo que es la definición del contrato y las clasificaciones de los contratos que hay, pues toca lo que son los elementos, y esto es muy importante tenerlos presentes, ya que de acuerdo a los elementos del contrato, ellos van a ser válidos, van a existir, van a tener su eficacia jurídica, y cuando uno de estos elementos no se comportan de acuerdo a lo establecido en la norma jurídica, son susceptibles de ser anulados y de tener una nulidad absoluta completa. Por ello, la ley establece primeramente los llamados elementos de existencia y de validez, y la misma doctrina ha determinado lo que son los elementos objetivos y subjetivos del contrato. ¿Y por qué los estima de esa manera? Porque el contrato tiene que ver primero con que las partes reúnan una serie de requisitos para que el contrato pues tenga tanto existencia como validez. Segundo, que esos requisitos no presenten alteraciones, producto de sencillamente actuaciones indebidas. Y luego, los elementos que alrededor también forman parte del contrato, pues tienen que tener carácter legal, tanto el objeto como la causa. Entonces, estos elementos tienen que estar muy compenetrados, porque precisamente muchas de los conflictos que se presentan dentro del aspecto jurídico están muchas veces con la forma hasta ilegal, indebida y no precavida de cómo se realizaron este tipo de negocios jurídicos, cómo se llevaron los contratos. Bien, por eso es que, como ustedes ven ahí en la lámina y se encuentra en el Código Civil, ojalá por lo menos tuviesen el Código Civil a la mano, también aquí los dos participantes, para que con la norma pues observemos cómo es que el legislador igualmente establece estas disposiciones en la ley. Tenemos que en cuanto a la existencia del contrato, en el artículo 1141, indica tres elementos que son determinantes. Primero, el consentimiento de las partes. ¿Qué es lo del consentimiento? El consentimiento es sencillamente el acuerdo de voluntades que realizan las partes para la realización del negocio. Y ese acuerdo de voluntades tiene que ser libre y espontáneo. Aquí no se puede generar acuerdo de voluntades bajo presión, acuerdo de voluntades bajo elementos de error, acuerdo de voluntades bajo elementos de dolo, violencia, porque eso entonces va a incurrir dentro de uno de los elementos de validez del contrato, como lo es el vicio en el consentimiento. Entonces, ese consentimiento de las partes, como lo indica el numeral primero del 1141, tiene que ser un consentimiento libre y espontáneo, que no esté bajo presión y bajo amenaza. Como segundo elemento, tenemos que el objeto que pueda ser materia del contrato tiene que ser determinado. Es decir, el contrato tiene que basar sobre un objeto específico. Y ese objeto específico puede ser un bien, puede ser un derecho. Entonces, igualmente tiene que estar determinado por la ley. Y la causa tiene que ser lícita. ¿Qué indica que la causa tiene que ser lícita? La licitud de la causa es el motivo que desde el punto de vista legal conllevó a las partes a realizar ese contrato, ese negocio jurídico, específicamente el contrato. Vamos a poner un ejemplo, un contrato de compraventa, que es uno de los contratos típicos por excelencia. Dentro de ese contrato de compraventa existen dos partes, uno llamado vendedor, otro llamado comprador. Ellos tuvieron que manifestar libremente el consentimiento para realizar esa compraventa. Sí, el uno manifestó que quiere vender
transmitir propiedad, y el otro manifestó que quiere comprar, adquirir propiedad a través del contrato. El objeto que puede mantener el contrato, sí, por supuesto, la compra-venta se va a bajar sobre un bien, por lo general, un bien inmueble o un bien mueble, de acuerdo a la disposición de una de ellas y el poder adquisitivo de la otra. Entonces, hay un bien específico. Y la causa, si hubo una razón para vender, bueno, de repente, claro, hice el negocio porque necesitaba un dinero para poder cubrir una necesidad. Y el otro, pues, vio la oportunidad de incrementar su patrimonio y de adquirir un bien que le va a servir para su, digamos, a lo mejor el desempeño de su trabajo, por decir algo. ¿Ves? Puede ser trabajo, puede ser si es una vivienda para tener ya por fin su casa y no seguir más pagando alquiler y, y, y esas razones. Pero esa razón tiene que ser lícita. Si adquirí por venta, precisamente porque el acto que voy a hacer es un acto lícito, un acto en la cual va a rendir una satisfacción de orden personal. No realizar operaciones donde puede estar quebrantando la ley, entonces a la legal terminaría siendo hasta un acto fraudulento. Entonces, eso es lo relacionado con los requisitos del 1141. El 1141. Vamos en la otra lámina con los requisitos de validez, que son los del 1142. Acá. Los del 1142, en la cual tenemos que para que el contrato sea válido tiene que reunir lo siguiente. Primero, por incapacidad legal de las partes o de una de ellas. Y segundo, por vicio al consentimiento. Ya la validez tiene que ver con esos aspectos propios de las partes. Porque así como en la existencia, las partes deben manifestar libremente su consentimiento, acá en la validez, ese consentimiento tiene que ser dado por personas legalmente y plenamente capaces. Y la capacidad en el derecho, ya a este nivel sabemos que la persona tiene dos tipos de capacidades. La capacidad de goce, que es aquella que se determina por la ley. Y en Venezuela, la capacidad de goce se determina a partir de los 18 años. O sea, a partir de esa edad es que la persona puede realizar negocios y actos que tengan consecuencia legal. Entonces, cuando la persona, por lo general, hace un negocio cuando no tiene la capacidad de goce indicada, es decir, la edad de los 18 años, es decir, un menor de edad, pues ahí hay incapacidad y por lo tanto puede afectar la validez del contrato. Y la otra capacidad es la capacidad de ejercicio, que es la capacidad motora, la capacidad por el cual nos da a nosotros ese poder de discernimiento y por el cual manifestamos la voluntad. Si el contrato se celebra con una persona que ha padecido problemas de mentales, en la cual no tiene el libre dominio, el libre albedrío para determinar sus actos, para manifestar sus consentimientos, entonces incurriría también en incapacidad, porque, como se dice, puede ser la de una o la de ambas, en la cual tenga esa capacidad. Entonces, en eso tenemos que tener sumo cuidado, sobre todo cuando vemos a las personas mayores que realizan contratos, porque ya por lo menos a nivel de providencia administrativa, a nivel de las disposiciones del SAREN, quienes vayan a firmar documentos y más que todo que tengan que ver con contratos de compra-venta, cuando las personas pasan de 70 años tienen que tener una autorización
por parte de un médico psiquiatra, que la persona está capaz para poder realizar negocios jurídicos, porque ya se estima que a partir de esas edades, pues la persona puede ir presentando cansancio mental y debilidad mental. Entonces, solamente por medida de prevención. No es que no puedan seguir haciendo actividades, es más, yo he tenido hasta estudiantes que han sacado su título de abogados de 80 años. Pero bueno, no, todavía unas lucideces que bueno, que más bien este, eh, se cultivan y se enriquecen más en su conocimiento cultural. Pero eso ha Profesora, sucedido, ¿sí? disculpe una pregunta. ¿Una persona en particular pudiera considerar anular un contrato de compraventa si quisiera exigir la prueba psicológica, o sea, de que está en sus cabales, en pleno consentimiento de lo que está haciendo, en cualquier momento, ante un tribunal o un juzgado, qué sé yo, tomando en cuenta que un familiar haya decidido traspasar un bien y la persona Bueno, tenga 73 años? mire, si la persona, le estoy diciendo, este, Voluntariamente pudiera ir a firmar en sus cabales, en claro, pleno lo que poder de sucede es que decisión. el SAREN tomó unas disposiciones, Ajá. precisamente por producto de la edad y ante situaciones que se puedan presentar de que se den demandas de nulidad de venta, previo que cuando la persona tenga 70 años en adelante, pues tengan el aval de la opinión de un médico psiquiatra. Porque precisamente el ser humano, por naturaleza, puede ser, claro, una persona de 70 años, pues puede tener los conocimientos. Bueno, han habido personas de 70 años que han sido presidentes de la República. Y más que un cargo de eso, de esa tremenda responsabilidad ha sido. Pero como se han presentado situaciones que precisamente demandan a ese tipo de personas porque precisamente por su edad y por su cansancio mental, de repente no es que tengan incapacidad plenamente, están en pleno juicio de sus facultades, tienen la edad, entonces tienen este permiso. Que vayan a pedir una demanda de nulidad por la escasez de ese permiso. Bueno, el asunto es que dentro del mismo proceso se le puede a esa persona practicar el examen y si esa persona arroja como resultado que era plenamente capaz para firmar el documento, prácticamente esa demanda carecería de la pretensión. O sea, la pretensión prácticamente sería, la pretensión prácticamente se caería y la demanda sería sin lugar. ¿Sí? Pero claro, es precisamente mecanismo de prevención para que se evite interponer demandas ante los tribunales por esta particularidad. Bueno, y precisamente, producto de el evento de la incapacidad, como ese es uno de los elementos que manifiesta el consentimiento, ese consentimiento no puede ser un consentimiento forzado. Forzado significa que no esté sometido bajo elementos de dolo y de violencia o de error. Porque muchas veces, y más que todo sucede en esos casos, que además de que la edad influye en la cual pueda la persona empezar a tener debilidad en sus facultades mentales, esa debilidad se puede conllevar a que actúe bajo amenaza, bajo presión, bajo violencia, bajo miedo. Entonces, ese consentimiento no puede ser manifestado de esa manera. Por eso es que si se produce esa situación, entonces el vicio del consentimiento también hace que el contrato sea inválido. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, si en todo caso el sargento exigiera ese informe psiquiátrico, ¿eso se debe protocolizar o no? No, no, es que en el momento en que se lleva el documento al registro, Se eso introduce queda, también el informe, ¿verdad? se introduce el informe, es que eso queda como anexo en, dentro de los dentro de los llamados en los registros
existe un cuaderno, en este momento se me olvidó el nombre, un cuaderno donde precisamente reposan los soportes por el cual valida la realización de los documentos, por lo menos los planos, cuando se llevan a cabo propiedades horizontales, este, lo relacionado con esas constancias médicas, los permisos para los menores vender, las sentencias que dan los tribunales para que los menores vendan. Cuaderno de comprobante se llama ese cuaderno, eso lo llevan en los registros. Cuaderno de comprobante. Cuaderno de comprobante, exactamente, ese es el nombre que lleva. Entonces, todo eso se anexa ahí. Es decir, son requisitos que exige el registrador, se llama el registrador, que el registrador a través de una normativa del SAREN precisamente para estar evitando ese tipo de actuaciones a futuro. Bueno, y está también unos elementos que son como aportes de la doctrina que complementan estos elementos de existencia y validez del contrato. Y prácticamente volvemos sobre lo mismo. Los objetivos están desde el punto de vista de las partes y comprende la capacidad de la personalidad, ya que para tener capacidad jurídica debe tener personalidad, que es la actitud para realizar, bueno, ya como le dije, la capacidad tanto de goce como ejercicio, y está también tanto la capacidad negocial, que es la que más que todo se aplica en los contratos, en el caso de, en la materia sobre todo penal, la delictual o la imputación, y la procesal cuando se actúa bajo procesos judiciales. Y está desde el punto de vista subjetivo, bueno, el consentimiento que tiene que ser válido, tiene que ser libre, no puede ser coactivo, no puede otorgarse bajo presión, porque puede incurrir dentro de estos elementos del error, dolo, violencia, y el objeto, al referirse al elemento en estudio, se tiene que hacer una diferencia entre objeto de la obligación y objeto del contrato. Para Amazon, objeto de la obligación sería la operación jurídica que quiere realizar, y esa operación jurídica está sometida a condiciones especiales. Para Mesineo, prácticamente hace que la obligación del contrato es más que una obligación de la obligación. Pero para la cátedra estoy más de acuerdo con Maurice Masson, este jurista francés, porque por lo general el contrato tiene un objeto específico, que es la realización del negocio. La obligación, por lo general, tiene como objeto es cumplir con la prestación, sea de cualquier tipo de contrato. O sea, una cosa es el objeto del contrato, porque el objeto del contrato lleva a decir qué es el negocio que se va a hacer, por lo menos. En una compraventa, el objeto del contrato es la negociación de compraventa de un determinado bien. En cambio, la obligación es la prestación, es decir, el cumplimiento lo tiene que hacer el deudor, sea cual sea el contrato, bien sea una obligación de dar o una obligación de hacer, o también abstenerse de realizar una prestación como sería la obligación de no hacer. Siempre el objeto de la obligación va a ser el mismo, el cumplimiento de la prestación. En cambio, el contrato va a depender el objeto del tipo de negocio que van a hacer, porque la venta es una cosa, el arrendamiento es otra, el contrato de préstamo es otra, la sociedad es otra. Entonces, de acuerdo a la actividad que se vaya a realizar, de ahí es donde va a surgir la naturaleza, el objeto del contrato. Bien, ¿otra pregunta? No. Ah, bueno. Sí, La duda que tenía era con relación a eso. Ahora bien, sí, una pregunta sencilla. ¿Los contratos privados tienen validez jurídica? entre las partes sí. Es A más, la hora de que alguna de las o sea, partes se retracte, quiera reclamar o qué sé yo. por lo menos entre las partes tienen validez, pero tenemos que ver la naturaleza de los mismos. Por lo menos los que transmiten derechos reales sí tienen que ser sometidos a la publicidad registral. Por lo menos las ventas, las constituciones de hipoteca, los contratos de préstamo bajo constitución de hipoteca. Esos tienen que sometido a una publicidad, por lo tanto, eso no se pueden hacer privadamente. Una venta no se puede hacer privadamente. La venta hay que registrarla, si es de inmueble. Y si es de mueble, por lo menos vehículos.
vehículos automotores de 4 puertas o motocicletas o eso, tienen que pasar por una notaría. Ellos necesitan la publicidad. Por ahí salió una sentencia con respecto a los carros, que los documentos privados. Yo no sé hasta dónde eso tenga una validez, pero los bienes, sobre todo, deben darle seguridad jurídica a, a quien lo posee. Claro. A quien lo posee. Y precisamente esa seguridad jurídica se la da el documento. Por lo tanto, ese documento tiene que ser un documento público y que sea sometido a esos requisitos de la publicidad registrada. Para ese caso. Ahora, aquellos que tengan que ver con derechos personales, caso personal por excelencia, el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es válido así sea privado. Y es más, desde que surgió esta ley de arrendamientos de inmuebles para vivienda en el 2011, como la ley exigió que el contrato de arrendamiento para ir a una notaría tenía que ser autorizado por SUNAVI, y eso prácticamente SUNAVI en este momento ni funciona, entonces se ha decidido hacer el contrato por vía privado y es un contrato que es plenamente válido. Si dentro de ese documento privado ambas partes reconocen la firma, eso es un documento plenamente válido. ¿Sí? Pero que tenga ese carácter personal. ¿Sí? Ese carácter personal. Aquellos préstamos que no se garanticen con hipotecas pueden tener carácter, pueden ser válidos entre las partes. Un simple pagaré es privado y eso tiene validez entre las partes. Pero cuando se garantiza con hipoteca, sí tiene que cumplir la publicidad registral. De lo contrario, a los momentos de ejercer sus efectos de cumplimiento, pues se desconoce el documento y de esa manera, pues se acude a un tribunal para que por medio de una sentencia se haga efectiva esa obligación y se pueda cumplir la misma. Bien. Bueno, y entramos a la segunda parte, que son las obligaciones extracontractuales, es decir, aquellas que no nacen del contrato, sino que nacen de otras figuras aparte del contrato. Y esas pues son las que vemos aquí en la lámina: el hecho ilícito, el enriquecimiento sin causa, el pago de lo indebido y la gestión de negocio. Bien. Cada una de ellas pues tiene una particularidad que ellas se derivan es de actuaciones no contractuales de las partes. Es decir, tanto el acreedor como el deudor, en este caso la víctima y el que comete el hecho ilícito, pues son actuaciones en la cual el eje central es que la conducta, o sea, se actúa en base a una conducta ilícita, a una conducta preexistente que quebranta los preceptos legales. Por lo menos con respecto a la primera, el hecho ilícito, como lo establece el 1185, prácticamente es una actuación de orden ilícito y que precisamente por no tener la debida prevención, pues se incurre en responsabilidad civil y ello, por lo tanto, conlleva a que la prestación no solamente se cumpla desde el punto de vista material, sino que se extienda hasta el punto de vista moral. Como lo dice la ¿Puede cambiar norma. la lámina, profesora? ¿Ah? ¿Puede cambiar la lámina? La lámina aquí. Esa era la última, la 9, ¿no? Bueno, la 9, esto ya vamos con la otra fuente de obligaciones. Ya Okay. vimos el contrato. El contrato es una parte, es la primera parte. Ahora vamos con la segunda parte, ¿sí? Que son aquellas obligaciones que no se derivan del contrato, sino de conductas que realizan las partes, ya era tanto acreedor como deudor, pero producto de conductas que quebrantan la ley. Por lo menos, la primera, la del hecho ilícito. Mayormente esa conducta preexistente
se produce por un incumplimiento. Ese incumplimiento se genera una culpa en la cual es imprudente, es negligente, no se toma la pericia necesaria y por lo tanto causa daño. Y no solamente el daño es desde el punto de vista material, sino tenemos que se produce un daño moral que abarca mucho más amplio que si se produjera cuando se producen los incumplimientos de contrato, porque el incumplimiento en estas fuentes de obligaciones que se generan fuera del contrato, las reparaciones de los daños son mucho más grandes que cuando se produce el incumplimiento de contrato. Entonces, por eso es que esta clase, la diapositiva la dividí en dos. La primera parte, la obligación contractual, porque el contrato es la fuente de obligación que más abunda en el derecho, que más uno trabaja, pero también se genera este tipo de fuentes, sobre todo la de derecho ilícito, que es la que produce más que todo en los accidentes de tránsito, por lo menos la materia de tránsito, es la que se utiliza, la de derecho ilícito, también se produce mucho en los llamados accidentes de trabajo, en la legislación laboral, que por cierto, esa pregunta me la hicieron en la clase anterior, y también en todo lo relacionado con los daños producidos, tanto por el hecho propio, por los terceros, por las cosas dependientes de un dueño y por hasta la propia víctima, pero generalmente esos tres casos son donde se produce responsabilidad civil producto del hecho ilícito. O sea, la lámina no es que sea la 9, lo que sucede es que estamos dando la segunda parte, que son las obligaciones extracontractuales. Ya la primera parte es la contractual, que fueron las 8 láminas que se dieron. Ahora en las obligaciones extracontractuales también vamos a dar otro número de láminas, porque si les meto las dos, entonces se van ustedes a cansar. Van ustedes a cansar. Bueno, entonces la primera que tenemos es el hecho ilícito. Ya había comenzado con la lectura del 1185, pero como les decía, acá el cumplir con la obligación, más que todo, no es cumplirla, sino es reparar un daño. Reparar un daño que se produjo producto de una conducta negligente e imprudente, y ese daño no solamente se repara muchas veces a quien recibe el daño, el que cometió al que lo recibe, sino que muchas veces puede ir más allá de la persona que lo recibe, por lo menos en el caso de los daños cometidos por los dependientes, por los hijos menores sometidos a la patria potestad. Cuando un menor, pues, por lo menos causa un accidente, él es menor todavía, él es incapaz de responder civilmente. Entonces, en ese caso, responden los padres. En el caso de los dueños de los animales, el animal no tiene ni conciencia qué fue lo que hizo, pero como cometió un daño, responde el dueño. En el caso de las cosas, bajo dependencia de un dueño, vamos a suponer, se pasa por frente a una casa y en ese momento el dueño no se dio cuenta que tenía una pared que se le podía venir y la pared se cae y le cae a una persona. Entonces, como esa pared pertenecía a la casa de una persona, el dueño de esa casa es el que tiene que responder por ese daño producido. Bueno. Y si Dios no quiera, esa persona fallece, entonces le responde a quienes haya dejado de herederos o personas dependientes de esa persona. Entonces ahí tenemos que además del hecho propio, están cuando son las cosas, cuando es el edificio, el incendio, o normas relativas a animales y hasta personas dependientes de, de ese dueño, artesanos, principiantes, hijos menores de edad,
y otro. Bueno, la estructura del hecho ilícito. Ahí tenemos que el hecho ilícito, más que una prestación, se produce por un incumplimiento. Y dentro de ese incumplimiento tiene que haber una culpa, tiene que haber un carácter ilícito de la culpa, es decir, la culpa se produjo transgrediendo una norma legal. Producto de ese carácter ilícito de la culpa y de ese incumplimiento se produce un daño, en la cual el daño pues va a ser un deterioro que va a sufrir esa persona dentro de su cuerpo, y una relación de causalidad que es una relación causa-efecto entre el incumplimiento y el daño, fingiendo como efecto. Tenemos que dentro del hecho ilícito, la teoría del abuso del derecho, por el cual se estudia la posibilidad de incurrir una persona en responsabilidad civil al causar un daño al otro en ejercicio del derecho subjetivo. Esto del abuso del derecho se ha utilizado a los fines que entre ellos se justifica el levantamiento del velo corporativo. De todas maneras, cuando se utiliza el hecho ilícito, o sea, como fuente del opresor y verdaderamente se genera el daño, mayormente lo más calificativo es que el daño y la culpa quebranten la norma legal. Naturalmente, al quebrantar la norma legal, puede también entrar dentro de ese abuso de la ley, de ese abuso de la norma, cuando precisamente pues se quiera justificar determinada actuación. De repente, acá se pudiera producir, claro, ya eso formaría parte del derecho penal, sobre todo cuando suceden las lesiones que se producen en los hechos de mayormente de protestas y estas cuestiones de manifestaciones que suceden. Acá se me viene, y tocando el tema del abuso de derecho, el día de hoy es una fecha muy significativa en Venezuela. De repente ahorita, pues, se nos olvide para unos, pero quienes todavía tenemos o pasamos de prácticamente de 40 años, recordamos lo ocurrido exactamente un día lunes, porque fue un lunes, en el año 1989. Yo creo que ahí en realidad el Estado de Derecho se vino por el suelo en ese momento. El participante pues se ve una persona bastante joven, de repente lo ha oído por referencia ha oído lo que ocurrió hace 35 años, perdón, 34 años, precisamente el llamado Caracazo. A lo mejor le suena el nombre del Caracazo, pero eso fue una verdadera atrocidad, lo que sobre todo las fuerzas de seguridad de mantener el orden público prácticamente quebrantaron el Estado de Derecho utilizando esta figura a los fines de restablecer el orden. Lo cierto es que el país prácticamente vivió un quiebre institucional en ese entonces, y sobre ese quiebre, pues todavía creo que se está llevando el recuerdo de lo que sucedió ese día. Eso más que todo duró casi, por lo menos los días de los disturbios fueron el 27 y 28, lo que fue lunes y martes. Luego se produjo unos toques de queda, suspensión de garantías. Cuando se suspenden las garantías constitucionales, pues prácticamente la persona queda y no voy a decir ni siquiera la pandemia. La pandemia no fue nada al lado de lo que ocurrió ese 27 y 28 de febrero, donde precisamente acogiéndose a estas teorías, muchas veces los gobiernos pues lesionan derechos humanos, terminan lesionando derechos humanos, y todo, bueno, la razón pues fue un programa económico que se lanzó para esos días, pero que precisamente
el hecho no era el programa económico, sino la manera como se actúa basándose en teorías que lo que termina son lesionando derechos humanos. Y en una fecha como hoy, 27 de febrero, ocurrió una situación que el país, pues, todavía para muchas personas, pues no olvidan lo ocurrido ese día, sobre todo quienes perdieron familiares en esas protestas, todo para ello. Bien, tenemos la manera como dentro del hecho ilícito se produce la responsabilidad civil. Ya les había tocado tanto el hecho propio, el hecho del tercero y la responsabilidad especial por cosas. Ahí tenemos las normas 1185, 1190 y 1193. Esto pues es precisamente lo que establece cuando el dueño, bien sea quien tenga representantes, quien tenga bienes o quien tenga por lo menos animales, pues tenga que responder, tiene que responder por los daños que esos objetos o esos seres que tengan bajo su dependencia produzcan. Bien, bien, entramos a otra de las fuentes de las obligaciones. Ya aquí las que vienen, tanto el enriquecimiento sin causa como el pago indebido y la gestión de negocios, pues volvemos de nuevo a las figuras de lo que son las obligaciones dentro de lo que es el acreedor y el deudor. En el enriquecimiento sin causa, pues es aquella fuente en donde precisamente se produce un desmejoramiento en el patrimonio de la parte débil, en este caso del acreedor, en la cual pues se le encomienda a alguien administrar un dinero, pero producto de esa administración, lo que hace es que empobrece a uno y el otro adquiere más patrimonio y de allí es donde se genera la obligación. Como lo dice aquí la lámina, se basa fundamentalmente en la idea de que nadie puede enriquecerse a costa de otro sujeto, a menos que ese enriquecimiento tenga algún motivo o causa contemplada en el derecho. Bueno, la única manera sería que tuviese una deuda o que adquiriera un bien. Esa sería la forma en la cual se enriqueciera por la venta de un bien, pero no producto de actos verdaderamente ilegales y hasta ilegítimos y hasta inhumanos, pues una persona se empobrezca y otra se enriquezca. Ahí tenemos el fundamento, el 1184 del Código Civil, aquel que se enriquece sin causa en perjuicio de otra persona está obligado a indemnizarla dentro del límite de su propio enriquecimiento de todo que aquella se haya empobrecido. Sobre este enriquecimiento que causa se utiliza mucho lo que se llama la acción in reverso, es decir, es una acción judicial sobre el cual lo que se procura es que los patrimonios, tanto del que se enriqueció como del que se empobreció, traten de equipararse en igualdad de condiciones. Entonces, eso es lo que persigue esta acción, una acción para que además no tanto indemnizar, sino que se restaure un equilibrio patrimonial en dichas partes, a los fines de que a la larga, pues el que se enriqueció no termine hasta cometiendo o termine incurriendo hasta en acciones penales como de estafa o de apropiaciones indebidas. Porque eso muchas veces puede conllevar a eso si no se toma, es decir, no se busca la manera justa de que quien lleva a cabo el ejercicio de esa obligación no perjudique a otro, porque precisamente eso es lo que a la final termina sucediendo y por eso es que se presenta tanta desigualdad en las personas. El pago de lo indebido es aquel pago que no se debería hacer. Por eso
el que paga dos veces, pues tiene que volver a pagar. Entonces, generalmente la obligación pues es una, pero si usted paga equivocadamente una obligación que no tenía que hacerlo, pues está sujeto a la repetición. El fundamento, el 1178 del Código Civil, todo pago supone una deuda, lo que ha sido pagado sin deberse está sujeto a repetición. La repetición no se admite respecto de las obligaciones naturales que se han pagado espontáneamente. Es decir, solamente cuando sean obligaciones naturales es que no se ejerce ninguna acción por pago de lo indebido, porque ya debido a que la obligación natural no tiene esa figura de la coacción judicial. Solamente esa obligación se cumple siempre y cuando haya conciencia para hacerlo. Ahí entra el elemento conciencia, no actuaciones judiciales para que se cumpla una obligación natural. Y por último, tenemos ya la gestión de negocios, en la cual se convierte en fuente de la obligación el hecho en que una persona, el gestor o gestor negociario, sin saber que había sido encargado para ello, se ocupa de los asuntos de otra persona o dueño del negocio. Es decir, la norma del 1173 indica que no es que la actividad de gestión de negocios en un primer momento genere obligaciones, porque generalmente se pueden realizar negocios en nombre de otros. Lo que sucede es que cuando se realizan negocios en nombre de otro, estos tienen que estar autorizados. Y por lo general, este tipo de negocios, para que se autorice, pues eso se hacen a través de un mandato, de un poder, en la cual, pues, fulano de tal, en representación de fulano de tal, pues está autorizado para realizar los siguientes negocios y le hacen la enumeración de todos los negocios que puede realizar. Acá, esta gestión de negocios, y como lo indica la norma del 1173, se convierte en fuente de obligación y por lo general genera derechos, genera deberes, es cuando se actúa en nombre de otra, pero sin estar autorizado para ello. Es decir, hace las cosas sin permiso. Entonces, naturalmente, el problema está que si un negocio le sale mal, el responsable va a ser el dueño. Y si este no estuvo autorización, pues él va a tener que responderle al dueño por ese negocio realizado sin su consentimiento. Porque la actividad de la gestión de negocios no es que sea una actividad ilegal, pero si ella se hace sin un poder, pues naturalmente ahí es donde se va a producir en una actividad ilegal y por lo tanto va a generar una reparación de esa obligación que se hizo sin estar autorizado para ello. Ahorita está muy de moda, profesora, y he escuchado mucho que está, o sea, rodando lo que es el hecho de forjamiento de documentos públicos y privados, ¿no? Ajá, La gente está alterando, inclusive para el caso de Sarén, ¿no? sí, sí, Alterando las planillas únicas bancarias. Inclusive, usted sabe que cuando hace uno, o sea, se llama el contrato de compraventa, eh, la planilla PUB debe salir, en todo caso, a nombre del titular, o sea, del que está vendiendo o en su defecto el que está comprando. Entonces sacan la planilla a nombre de un tercero. Y resulta que lo que es ni siquiera la ráfaga, sino los pagos como tal, los están alterando y esa planilla de verdad no está siendo liquidada. Solamente aparentemente aparece reflejada en libros, pero están alterando documentos públicos como usted no tiene idea, ¿verdad? Mucho. bueno, es que en este momento, pues O sea, como es lo que con la dice, reforma, ni mire, es que lo siquiera que, con un tercero, ni siquiera ajá, con un tercero que está aprobando la venta, o sea, un representante, ni mucho menos el titular como tal. ¿Sí? Por el hecho de que en los tiempos se está dando, por el hecho de beneficiarse o quedarse con bienes o quedarse con cualquier objeto, o sea, llámese mueble o inmueble, qué sé yo, y están forjando muchísimo, muchísimo, en todos los sentidos. bueno, esa cuestión del forjamiento de documentos y de ese tipo de ventas,
pues son susceptibles de las acciones judiciales de las nulidades. Ahora, Claro. con respecto a las planillas PUYESEN, pues esos son actos del gobierno a los fines de recaudación de ingresos. Lo que sucede es que lamentablemente y precisamente, el hecho de hace 34 años, pues fue un hecho donde precisamente se protestó por pretender cambiar la situación país en la cual hoy en día prácticamente, y si usted eh, averigua e investiga en qué consistió el gran viraje, pues sin querer queriendo, 34 años después, como que se está ahora sí implementando ese gran viraje que fue el programa de hace 34 años y que por el cual se produjo esos desórdenes y esas situaciones en Caracas de una manera de repente aquí en el San Cristóbal no ocurrió, sí, se eh, allanaron algunos negocios que supuestamente se estaban especulando con productos y eso, pero en realidad disturbios y muertos no hubo. Pero en Caracas sí, de verdad, hubo muertos, gente que mataron de manera mansalva y más, incluso han salido películas relacionadas con el 27 y 28 de febrero. Y, pero ¿por qué? Porque precisamente se llegan a situaciones donde en los actuales momentos, pues no es que vamos a decir que todo, pero sí gran parte de la población, pues no tiene ese poder adquisitivo para poder realizar esos trámites ante el SAREN de una manera verdaderamente tranquila. Ya por lo menos el trámite tan solo de un poder para poder sencillamente realizar negocios, estará costando mínimo 900 bolívares. Y en este momento no hay sueldos que lleguen a 900 bolívares. Porque a nivel del sector privado, por lo menos lo que se ganan son 100, $150. Yo A tengo aquí nivel, una planilla, profesora. bueno, Pastor. y si vamos al sector público, bueno, ese sueldo es prácticamente inalcanzable, inalcanzable. Entonces, esas situaciones del PUI, esas cuestiones, bueno, ahí tiene que haber complicidad de los funcionarios internos. Claro, por supuesto. Tiene que haber complicidad porque sencillamente Pues, aquí se llegó a una operación por eso, como se lo decía cuando uno da el derecho procesal y la teoría del proceso. En este momento hay normas en la Administración de Justicia que se encuentran suspendidas, que son el segundo parte del 26 con respecto a la gratuidad, el 254 con respecto a la gratuidad, eso está suspendido. Quien en este momento en Venezuela vaya a meter un juicio, tiene que estar consciente que tiene que tener recursos. Si tiene recursos, atrévase a meter el juicio. Si no, mire, es mejor que no lo intente todavía porque hasta por admitir la demanda ya le están cobrando y en divisa. sí. Igualmente sucede con los documentos que van al SARE. Entonces, mi apreciado estudiante, ya estamos sobre la hora. Este, yo creo que todavía lo de hace 34 años no lo hemos entendido todavía. El país sigue con este resentimiento, sigue con esta rabia, sigue con este dolor, sigue con esto y no ha entendido que todo esto fue producto de unas políticas equivocadas antes de ese programa, de el llamado Gran Viraje, y producto de eso, pues todavía el país no se ha podido identificar como tal. Se seguirán haciendo esas cosas, estos funcionarios públicos tienen que arreglarles sus sueldos para que de esa manera se dejen estar haciendo utilizando unos rebusques que a la larga esos rebusques lo que terminan es haciéndole daño es a la misma gente. Bueno, de verdad muy complacida por su atención. El otro compañero suyo pues debe ser que se le fue la señal, pero de todas maneras pues uno tiene que dar de acuerdo a la ley y de acuerdo a la ley, pues es que se tienen que resolver las situaciones. Si un funcionario cae en eso y es denunciado, bueno, lamentablemente y pierde su puesto, ¿por qué no tomó las previsiones de vida? Bueno, de mi Pues, parte, muy buenas tardes y igualmente para usted, profesor, vamos agradecido. a dar por finalizado
y nos veremos en el tercer encuentro que será fijado en su debida oportunidad. Que tenga buenas Muy tardes. bien. Hasta luego. Igualmente, que esté bien, profesora. ¿Cómo no?